Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos nuevamente a su devocional. Ahorita, como se dan cuenta, ya los diáconos se han sumado a llevar a cabo los devocionales respecto a estos, conforme a la lectura bíblica está avanzando. Y bueno, justamente el día de hoy, el hermano Edwin nos daba un cierre, nos daba un devocional acerca del cierre del libro de Números. Y bueno, entonces a mí me corresponde empezar con el libro de Deuteronomio. Y quisiera comenzar el día de hoy con Deuteronomio. Bueno, es lo que corresponde. Pero quiero mencionarte lo siguiente. Vamos a tocar, no todos, pero quisiera hablarte acerca de los primeros 4 capítulos del libro de Deuteronomio. Los primeros 4 capítulos de este libro justamente nos enseñan o nos evidencian eh, el relato de Moisés. Moisés empieza hablando al pueblo acerca de lo que han vivido y acerca de del compendio de los otros 3 libros, Éxodo, Levítico y Números, nos hace un recuento de la historia y sobre todo de las guerras que tuvieron que pasar y sobre la derrota que tuvieron que hacer en algunos pueblos, ¿no? Y sobre cómo Dios obró poderosamente para que ellos pudieran tener paso a las tierras, ¿no? Y así irse acercando a la tierra prometida. También encontramos, ¿no? Cuando el Señor los refrena y les dice, no, ustedes no pasan por desobediencia, ustedes lo pidieron en el desierto, ellos dijeron, no, preferimos morir en el desierto y el Señor les dijo, ok, van a morir en el desierto. Entonces, aquí es lo que podemos notar en estos 3 primeros capítulos. Y hay una evidencia o hay un objetivo muy particular por el cual Moisés aborda. Y realmente, cuando uno lee el libro de Deuteronomio, y quiero que con esos anteojos, quiero que leas este libro, es justamente que son 3 mensajes que está manejando Moisés al pueblo de Israel. 3 mensajes, son 3 mensajes. Y justamente tenemos el primer mensaje. Los primeros 4 capítulos es lo que correspondería al primer mensaje de Moisés. Hoy en día tal vez podríamos decir los 3 sermones de Moisés. Pero ¿por qué Moisés habla o por qué Moisés tiene una preocupación? Cuando el libro de Deuteronomio es escrito, se tiene ahí una gran relación entre que ya eran los últimos años de Moisés. Ya Moisés ya estaba muy viejito, tan solo Moisés vivió 120 años y cuando se está desarrollando la historia de Deuteronomio, ya no estaba lejos esa etapa. Entonces Moisés sabía que él iba a morir y Dios le había dicho, ¿no? Que no iba a entrar a la tierra prometida, que no iba a ver a la tierra prometida. Digo que no iba a entrar, pero que la iba a ver, ¿no? Le permitiría verla. Entonces, aquí Moisés tiene eh, esa, esa preocupación por el pueblo que va a entrar. ¿Por qué tenía preocupación por el pueblo que va a entrar? ¿Por qué? Porque si tú lees el Deuteronomio es un recuento de la ley. ¿Por qué Moisés está recordando la ley? Justamente, amado hermano, si nosotros nos damos cuenta sobre el contexto, es justamente qué estaba pasando. Estaban dándole vueltas a la tierra prometida al punto de que el Señor lo que estaba permitiendo era que estuviese muriendo la vieja generación, que estuviese muriendo, dándole vueltas a la tierra prometida, hasta que ya no quedara ni uno ni uno de la antigua generación, para ahora sí la nueva entre a la tierra prometida. Ese era el objetivo y justamente eso era lo que estaba viendo y eso era algo de lo cual estaba consciente Moisés. Pero aquí la observación es justamente de que todo el pueblo de la generación de Moisés eran quienes habían visto esas maravillas de Dios. Esa parte del pueblo fueron los que se levantaron en armas, se levantaron en una guerra y vieron la providencia de Dios en ello, ¿no? Era un pueblo que venía de un contexto de esclavos, porque eran esclavos en tierra de Egipto y salen derrotando a grandes imperios y numerosos dentro de lo que vendrían siendo las tierras, ¿no? Porque justamente, amado hermano, el propósito divino no descansa en mis fuerzas, descansa en el propósito de Dios. En el propósito de Dios es en donde descansa. Entonces, eso es una primera evidencia que nosotros podemos encontrar en este compendio de los libros, ¿no? Del Pentateuco, que los objetivos o los propósitos de Dios no recaen en mi fuerza, recaen en la de Él. Entonces, eso es algo con lo cual quiero que te lleves el día de hoy. De ejemplo, el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos y llegó a ser un pueblo
que derrotó otros pueblos que sí eran pueblos guerreros y que eran pueblos bárbaros. Pero precisamente era porque no descansaban en la milicia, no descansaban en los caballos, ni tampoco descansaban en el número del ejército que hubiese dentro del pueblo de Israel. Descansaban en Dios, porque Él es más que suficiente. Y justamente pero ese pueblo, ¿qué estaba pasando con ese pueblo que había visto la providencia y que se había revelado, obviamente? Estaba muriendo. Entonces, la preocupación de Moisés es quién va a enseñar a la nueva generación y qué va a ocurrir después de esta generación. Cuando estén en la tierra prometida, ¿cómo va a seguir? Porque ellos ya no van a ser, ya no fueron los testigos oculares sobre los milagros del Señor, pero ¿cómo van a ser ellos? ¿Cómo ellos van a conocer a Dios? ¿Cómo ellos van a tener la percepción de que Dios, que Jehová existe? ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Cómo pasará? Y justamente esa es la preocupación de Moisés. La preocupación de Moisés va más allá, va por los que vienen, por los siguientes. Y es algo, hermanos, que tenemos que hacer como cristianos. No es preocuparme por mi tiempo, es preocuparme por también el que viene. ¿Amén? Entonces, y fíjate lo que dice aquí Moisés. Moisés primero les recapitula todo, dice, ustedes fueron testigos de cómo, porque a pesar de que fueran jóvenes, que cuando se llevaron todos estos eventos, les dice, ustedes fueron testigos de cómo derrotamos a los reyes, por ejemplo, al rey Seón y al rey Og, por ejemplo, ustedes fueron testigos de esa providencia de Dios. Y me encanta la manera en la cual Moisés termina su primer mensaje, o lo que podríamos mencionar como el primer sermón de Moisés. Fíjate, capítulo 4, y es en donde quiero profundizar. Ahora pues, oh Israel, está hablando Moisés, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ahí está la providencia de Dios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Muy importante, versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Qué podemos rescatar de estos 14 versículos? Y realmente este sermón o estas palabras de Moisés son palabras muy profundas. Son años de historia y de una aplicación para la generación que estaba viviendo ese entonces y para la próxima generación. Cuando le dice que esas palabras, que esas enseñanzas tenían que ser ordenadas a los hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos.
pero era una enseñanza de que era una enseñanza, era una expresión, la cual es una enseñanza que se tiene que replicar conforme pasa la generación. Y hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente fue un libro, o la palabra de Dios, la Biblia, no solamente fue un libro de hace mucho tiempo en el cual en la antigüedad tuvo su importancia. Hoy en día ya no la tiene. No, hermano, el día de hoy la palabra de Dios sigue teniendo la misma importancia, sigue impactando a nuestras vidas de la manera que lo hacía en esos tiempos. Sigue impactando. ¿Por qué sigue impactando nuestra vida? Porque sigue transformando vidas. Y hermano, muy importante, Moisés sabía que él iba a pasar, él iba a perecer, pero ahí, fíjate, muy interesante, a él no le importaba perecer, dijo, no pasen de mí, pasen la enseñanza, pasen a Dios, pasen la enseñanza a todo el pueblo, a las generaciones que vienen y las venideras, enséñenles que existe un Dios y que es el Dios que nos libertó y que es el Dios que hace maravillas y es el Dios con el cual uno somos. Entonces, hermano, ¿a qué te quiero animar? Que aunque nosotros dentro de la iglesia pueden pasar líderes, pueden pasar hermanos, nosotros estamos de pasada todavía también en el servicio de Dios, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero hermanos, lo que tiene que prevalecer en la iglesia, lo que debe de prevalecer en la familia, es la palabra de Dios. Debe de prevalecer la palabra de Dios. Como veamos en los estudios de los miércoles, la palabra de Dios es la autoridad en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y aquí Moisés nos está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser enseñada a los hijos para que conozcan de Dios en su vida personal y además para que le lleven adoración. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios tiene que ser algo por lo cual nosotros nos nutramos todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, los días pasan, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Fue lo que afirmó el Señor Jesucristo y a tal manera lo podemos ver de que al día de hoy tenemos la dicha de tener Biblias en nuestras manos y poder tener acceso, libre acceso a una Biblia, a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, muy interesante el devocional del día de hoy. Quiero que te quedes con eso. La suficiencia de la palabra de Dios. Y sobre que la palabra de Dios no es un libro viejito, no es un libro. Hace tiempo conocí a un pequeño nieto de unos diáconos en la iglesia de mis papás. Bueno, no la iglesia de mis papás, pues la primera iglesia en la cual mis papás pastorearon, una iglesia bautista, Príncipe de Paz. Recuerdo que había un niño al cual le decían, ¿y tú lees la Biblia? Y le decía, yo no leo la Biblia. Y le decían, ¿por qué no lees la Biblia? Ah, pues es que es un libro para viejitos. No, hermano, la Biblia es un libro para viejitos, para adultos, para jóvenes y para niños. Entonces, hermano, leamos la palabra de Dios, adquiramos sabiduría en ella. Fíjate, bien interesante. Versículo 6 del capítulo 4. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Amén. Hermano, no es nuestra sabiduría, no es soy bien capaz, soy bien inteligentote. No, hermanos, es la sabiduría de la palabra que permea nuestras vidas y permítete experimentar eso. Espero que estés leyendo la palabra de Dios y que terminemos en un año, toda la iglesia cristiana bautista de Asim, terminemos en un año de leer la Biblia. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Te sigo animando a que leas tu Biblia, te sigo animando a que no desistas. Y bueno, el día de mañana nos vamos con un devocional nuevo. A mañana se sigue acerca de Deuteronomio. Muchas gracias. Sigue teniendo la lectura de los jóvenes. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Bye.